Bueno, muchas gracias a la organización por la oportunidad de presentar nuestro trabajo. Muchas gracias a Nobrans y a Bazón Ibérica por coordinarlo. Un nuevo mundo por descubrir un poco viene la conversación en realidad porque las apiculadas, ese tipo de levadura que creo que acá ahí pueden ver que son tienen una división bipolar bien diferente que Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Son las levaduras más abundantes en la uva y en muchas frutas. En la uva sabemos en el mundo que más o menos un 50 a 80% de la flora nativa que viene en la cáscara de la uva son especies apiculadas, ¿no? Hanseníaspora viñae es una levadura particular dentro de ese grupo de apiculadas. Y un poco lo que queríamos mostrar hoy es cómo descubrimos que producía viñae aromas específicos y cómo se fue descubriendo de que tenía potencial aplicación, digamos, porque puede fermentar hasta 9, 10%, 11% de alcohol, que muchas apiculadas de estas que están en la uva no pueden fermentar más de 3, 4, 5% de alcohol. Entonces, la idea es mostrar una visión más de la biología de este proyecto, y después Remy va a mostrar unas aplicaciones. La buena noticia de esto es que ya hace más de 10 años que estamos elaborando vinos comerciales con esta levadura y que ahora empieza un poco un proceso de aplicación más masivo, digamos. Entonces, las características de Hanseníaspora viñae es que produce una actividad metabólica aromática muy diferente que Saccharomyces cerevisiae. Por naturaleza estuvo muy bien la presentación de Cordente para introducir un poco la temática, porque también uno de los compuestos que más produce Hanseníaspora viñae es el 2-feniletilaceto, que es el aroma a rosas o aroma a miel, determinados aromas florales, ¿no? Y ese es uno de los compuestos que más produce y son relacionados a bencenoides. No solo ese compuesto, sino muchos que tienen este anillo bencénico que ustedes ven ahí y que derivan de la fenilalanina, de la tirosina y del triptofol. Después la otra particularidad es que produce una actividad beta-glucosidasa activa en mostos de vino a pH bajos, ¿no? Existen muchas beta-glucosidasas que algunas no trabajan al pH del vino. Y eso aumenta los precursores aromáticos que están ligados en la uva, por ejemplo, los monoterpenos, toda la familia de los isoprenoides y norisoprenoides. En vinos tintos principalmente serían norisoprenoides. Y lo otro interesante es que tiene una velocidad de autólisis de días con respecto a Saccharomyces cerevisiae. La autólisis o la crianza en las lías lo que nos aporta es boca. Entonces, cuanto más lenta es la autólisis en Saccharomyces cerevisiae, por eso se hace el batonnage o se hace la fermentación en botella de espumosos, mínimo 6 meses lleva de integración de las células al vino, que eso da cuerpo, estructura, y por otro lado tiene una actividad proteasa que después les vamos a mostrar apenas una introducción a la actividad proteasa, que es muy interesante también para evitar el uso de exceso de bentonita, por ejemplo, o estabilidad en los vinos blancos. El ensayo que les vamos a mostrar es Sauvignon blanco. El principio un poco es que las levaduras son uno de los aspectos que en la enología introducen la tecnología humana, y esto ha asegurado la calidad durante los últimos 30, 40 años, y digamos, las flechas rojas acá lo que indica es lo que normalmente pasa en un terroir determinado. En muchos lugares está autorizado el riego, por ejemplo, sería una influencia en el terroir. La fertilización exterior sería otra influencia, y la aplicación de levaduras comerciales. El objetivo de este proyecto era diferenciarnos, ¿no? Cómo poder diferenciar tus vinos en un mercado tan gigante y global,
es una de las metas que hoy los enólogos están buscando, que más o menos esto lo explicaron ya en las presentaciones anteriores. Entonces, esa era la meta del proyecto. Y lo otro interesante, que para diferenciarnos, lo que nosotros hacemos es principalmente tenemos que apoyarnos en las no Saccharomyces. Por eso en los últimos 10, 15 años se han puesto de moda recurrir a cultivos mixtos, recurrir a selección de levaduras no Saccharomyces. Tienen mucho más diversidad de especies y mucho más diversidad metabólica, entonces va a aportar diferenciación, que es un poco el objetivo principal. Entonces, recurriendo a las no Saccharomyces, digamos, tratamos de hacer un relevamiento ya desde fines del 90, fines de los años 90. Está claro que una estrategia podría ser fermentar en forma espontánea. Como ya se discutió, los riesgos de la fermentación espontánea para un enólogo van a ser siempre un dolor de cabeza. Entonces vamos a tener que buscar métodos que aseguren no correr ese riesgo. Un año puede salir bien la fermentación espontánea, otro año puede salir mal, y esa es un poco la prevención que uno tiene que buscar. Y la estrategia de crecer en cultivos mixtos, las no Saccharomyces normalmente no todas terminan la fermentación, pero sí van a dejar una huella clara, una huella metabólica, aromática en los vinos, y eso está comprobado, depende cómo inoculemos, si es coinoculada o secuencial, pero va a enriquecer la complejidad del vino claramente. Entonces, eso es un poco los objetivos. En uvas sanas hicimos todo el relevamiento de flora. Ahí ustedes tienen un esquema, básicamente las especies de levaduras que encuentran en la cáscara de la uva, que normalmente son las que usamos. Existen unas especies endófitas en la uva, que ahí hay ejemplos que le quedan a ustedes ahí, que normalmente no son muy buenas fermentadoras. Pueden aportar enzimas, pueden aportar cambios en el vino, pero no son muy buenas fermentadoras. Entonces, basados en eso, veíamos que esto, las apiculadas, ese tipo de especies, son el 60-70% de la flora nativa que encuentran en las cáscaras de la uva aquí en España, en Sudamérica o en otros países o en Australia. Y eso es un poco lo que veíamos que era raro, porque nadie usaba apiculadas en algunos procesos, ¿no? Y un poco lo que hicimos fue un método de selección de levaduras que se basa en la nariz, principalmente, muy simple. Hicimos microfermentaciones desde los años 80, 90 en adelante, y con cultivos puros en esas fermentaciones olemos. Me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Y así se fue haciendo una colección que hoy tenemos en la universidad de unas 800 cepas diferentes. Y por esas cosas, más o menos medimos que no hay más de un 5 o 10% de levaduras nativas que vienen con la uva que dan aromas atractivos, superiores en uvas sanas, ¿no? Quiere decir que también la fermentación espontánea corre un riesgo interesante, porque si tú dejas que fermente y hay un 80% de cepas que no van a dar ricos aromas, es un problema. Y entonces, ¿cómo hicimos para tratar de, digamos, descubrir y seleccionar esas levaduras por aroma? Fue la primera etapa. Después vamos a hablar algo de la lisis rápida que tiene en el caso de Viñae, que es una característica típica de la especie Viñae y no de las otras apiculadas. Hanseníaspora uvarum es la que más todo el mundo conoce, y van a ver que es una levadura apiculada que es muy abundante en uvas. Viñae es mucho más escasa. Y lo otro que vamos a hablar rápidamente, solo algo de proteasa, y Remy va a mostrar algo de la beta-glucosidasa. Pero vamos a referirnos un poco a esos tres puntos y cómo encontramos el fenotipo del sabor, vendría a ser esto, ¿no? Y lo hicimos con bajo nitrógeno. Esto quiere decir bajo nitrógeno asimilable. Diseñamos un medio sintético para estandarizarlo vendimia a vendimia, porque al principio usábamos mosto y los mostos cambian con año a año.
Y entonces la estrategia era trabajar con levaduras que fermenten con bajo nitrógeno, por eso un poco que mostraron hoy que no produzcan sulfídrico. Cuando hay carencia de nitrógeno, uno de los productos que ocurren son el sulfídrico. Pero entonces, si ustedes se aproximan acá a esto, bajo nitrógeno, o sea, menos de 180 miligramos de nitrógeno por litro, es YAN quiere decir is assimilable nitrogen, ¿no? Es donde se producen una gran cantidad de aromas frutales y florales muy intensos, que en la mayoría de la enología de la década del 70 para acá se resolvían con muchas levaduras al agregar amonio. Al agregar amonio estás enriqueciendo el nitrógeno y lo que lograbas era perder aroma, ¿no? Perder aromas, por ejemplo, azufrados. Los tioles, que hoy conversaron sobre los tioles, se pierden muchos tioles al agregar amonio. Los ésteres, algunas levaduras pueden aumentar algún éster, pero otras bajan. Y los bencenoides y las lactonas también. Cuanto más bajo nitrógeno, más se producen. Y son aromas frutales atractivos, digamos. De ahí entonces un poco el desafío era levaduras que den aromas ricos con menos de 150. Bueno, entonces nos propusimos hacer nuestro medio sintético, esto ya tiene muchos años, y se hizo con 100 miligramos de nitrógeno, un mosto simulado con aminoácidos y amonio, en una proporción de 100 miligramos de nitrógeno por litro. Muchas cepas comerciales las haces fermentar en este medio sintético y te dan aroma desagradable o sulfídrico o a isoácidos que no son muy buenos. Entonces, haciendo con este método es que encontrábamos apenas un 5 o 10% de levaduras superiores de aromas. Y entonces empezamos a identificar esas levaduras que eran superiores, y de las apiculadas la única que aparecían eran Viniae. Las otras eran alguna Mechinicovia frutícola o Mechinicovia pulquérrima, y muy esporádicamente alguna otra cepa de otras especies. Pero esto nos llamó mucho la atención porque las levaduras más abundantes en la fruta son las apiculadas, y había una tradición de que no tenían muy buena, reputación, y una de las explicaciones las descubrimos después cuando secuenciamos la primera levadura apiculada. Fue secuenciada por el grupo nuestro en el 2012. Ahí tienen la publicación. Y la característica que teníamos, que si ustedes se fijan, estas son fermentaciones de vino blanco. La Hanseníaspora vinae producía menos acidez volátil que Saccharomyces cerevisiae. ¿Y por qué sería eso, no? Una foto que está interesante que vean acá es la diferencia entre una apiculada que se divide en las células hijas, salen por las puntas, es como un bolo, ¿no? O como un platillo volador, la forma de ellas. Y la de la derecha, esa célula que ustedes ven ahí, es la típica Saccharomyces cerevisiae, que tiene cicatrices, digamos. Sus hijas van saliendo por diferentes lados. En cambio, Hanseníaspora vinae sale solo por las puntas. Eso hace una biología muy, muy diferente, y es muy interesante porque eso nos da diversidad en lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces, hicimos vinos en Uruguay hasta el 2015, 2014, y ahí empezamos a hacer vino. Este es un trabajo hecho en Tarragona, una tesis de una estudiante nuestra con Macabeo. Macabeo es una variedad neutra, blanca, bastante simple, y acá ven cómo se enriquecían los aromas florales intensamente. De los compuestos florales, después van a ver que se detectan en las próximas diapositivas. Les voy a mostrar que son compuestos muchos relacionados a los bencenoides, como van a ver. Y entonces aquí en este recuadro rojo ven a Hanseníaspora vinae. Tiene un genoma más chico que Saccharomyces cerevisiae porque se separa del grupo de Saccharomyces antes de la duplicación del genoma. Eso es un término que muchos biólogos conocen bien, que Saccharomyces cerevisiae duplicó su genoma hace 100 millones de años. Y las apiculadas no, están en el grupo externo,
o sea que no se duplicaron, tienen un genoma más chico y más simple. Sin embargo, luego de estos últimos 10 años se secuenciaron un montón de especies. Acá están las especies que hoy están secuenciadas de Hanseníaspora viñae, y pueden ver que este grupo que estamos recuadrando ahí es el grupo donde está Hanseníaspora viñae, donde está Hanseníaspora osmófila y donde está Hanseníaspora occidentalis, que occidentalis es una especie que no la vemos frecuentemente en uvas, se ve en otras frutas, pero ellas son las fermentadoras, las que llamamos el grupo de la fermentación. Ellas fermentan el doble que las otras que están arriba, que ahí está Uvarum, la más famosa de las apiculadas, y que van a ver que por qué estaban desprestigiadas estas apiculadas, porque esas levaduras de la fruta no están acostumbradas a la fermentación y producían acidez volátil. Entonces vos hacías un vino con cultivo puro de eso, a veces te daba un aroma desagradable. Al contrario, el grupo de fermentación tiene mucho más capacidad de fermentación en las vías metabólicas, y entre las cosas que se descubrió, por ejemplo, es que tiene, acá ven la formación de acetaldehído hacia etanol. H. viñae tiene 8 copias de este gen, que es el alcohol deshidrogenasa. Osmófila tiene 6 copias, fermenta un poquito, con un poquito más de dificultad, y las otras Hanseníasporas de todo el grupo de frutas tienen menos de 4 copias. Entonces, eso genera acumulación potencial de ácido acético o falta de terminación de la fermentación, ¿no? O exceso de acetaldehído, que después nos implica los varios problemas que ustedes han escuchado hablar de los sulfitos y la acumulación de sulfitos. Esto se logró hacer gracias a que están los genomas. O sea, la importancia de tener todas las secuencias hoy es que podemos explorar más fácilmente hacia dónde nos queremos dirigir y orientarnos, ¿no? Acá ustedes ven que Hanseníaspora viñae y Osmófila fermentan más o menos a la mitad que Saccharomyces cerevisiae, que está acá arriba, y Uvarum fermenta la mitad menos de la mitad que Saccharomyces cerevisiae. Entonces eso se fue entendiendo, entendimos todo su metaboloma, son los bencenoides, que son aromas frutales, a almendras, a frutos secos, a algunos a caramelo. Los isoprenoides, que son aromas terpénicos también, florales, que pueden ser algunos sintetizados y otros aumentan por la beta-glucosiasa que tiene la levadura. Y los acetatos, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene tantos producción de aromas a rosas y por qué acetila estos bencenoides? Es algo muy particular de Hanseníaspora viñae, que lo vemos en la próxima. Bueno, la otra es la acetoína, es un cuerpo, una manteca, una capacidad de dar un poco de volumen a la boca cuando son niveles sensoriales bajos, que pueden ser interesantes. Y entonces acá comparamos Uvarum, Osmófila y viñae, y vamos a ver que pensamos Osmófila debería comportarse parecido a Hanseníaspora viñae, sin embargo, no. Vemos que viñae produce 100 veces más acetato de betafeniletilo que Osmófila, varias veces más también, 100 veces más de acetato de tirosol y acetato de triptofol, que también son aromas frutales muy poco descritos porque en la enología aparecen en muy bajas concentraciones, pero dan frescor, fruta, complejidad. Y entonces, esa es una característica típica de viñae que un poco se muestra en esta zona de acá, si se fijan, en concentraciones mucho más altas. Y entonces dijimos, ¿por qué será que acetila tanto? Y bueno, una simple cosa fue analizar los genes que tiene Hanseníaspora viñae, y claro, y tiene 5 copias de acetato de acetiltransferasa, que son específicas para los alcoholes superiores, estos como derivados de la fenilalanina, tirosina y tirosol y triptofol, mientras que Saccharomyces cerevisiae tiene una copia activa de acetiltransferasa. Quiere decir que viñae tiene mucho más batería de genes para hacer ese proceso. Y ahí lo ven comparado con Hanseníaspora osmófila también, que no tiene esos genes. También tiene una sola copia y no acetila estos alcoholes. Entonces fuimos entendiendo un poco todo el proceso de esa biología.
El otro, acá hay 11 cepas de Hanseníaspora viñae, que todas producen bencílico. El alcohol bencílico es un aroma almendrado, frutal, interesante. Y acá tienen una Saccharomyces cerevisiae que no produce nada de alcohol bencílico. Entonces, ahí se fueron entendiendo un poco los metabolitos aromáticos. Y lo otro que un poco descubrimos también acá es que vos hacías fermentaciones a nivel industrial con Hanseníaspora viñae, donde inoculábamos a los 3, 4, 5 días, inoculamos una Saccharomyces cerevisiae. Y en cambio, si inoculamos solo Saccharomyces cerevisiae, desde el principio ven que domina. Saccharomyces cerevisiae es muy egoísta, decimos nosotros, que se quiere comer todo, los nutrientes, entonces no deja crecer a nadie. Hanseníaspora viñae deja crecer, y fíjense en el inóculo que se puso posterior, esto es una cepa Saccharomyces ALG 804, se mantiene en un nivel de población similar que varias otras cepas que conviven con Hanseníaspora viñae. Quiere decir que la diversidad que perdemos, esto es un esquema que arranca desde la uva, ¿no?, de la región del viñedo, cómo la cantidad de especies van bajando y vamos perdiendo diversidad. Uno de los desafíos que hoy los enólogos quieren es volver a recuperar esa diversidad. Esta estrategia podría llamarse, y de hecho la llamamos en un trabajo que se hizo con Paul Henschke de Australia, que son como más amigables, menos egoístas Hanseníasporas viñae que Saccharomyces cerevisiae. Entonces ahí mostramos un poco todo lo que fue la selección por sabor. Estoy bastante bien, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la lisis celular, y solo les voy a mostrar unos pequeños esquemas. Esto es Uvarum, la levadura esa muy abundante en frutas, Hanseníaspora uvarum. Nosotros no la haríamos vino con esa levadura porque ya tenemos experiencia que nos da muy variables aromas y defectos. Y por ejemplo, pensamos, todas las apiculadas deben morir rápidamente. Y fíjense que acá, en esta gráfica acá abajo, esto que ustedes ven ahí es la viabilidad celular y la integridad de membrana. En 12 días, 15 días después que está fermentando Hanseníaspora viñae, la va perdiendo esa viabilidad celular. Sin embargo, acá arriba, Uvarum y Saccharomyces cerevisiae no la pierden. Esto es algo raro. ¿Por qué muere tan rápidamente Hanseníaspora viñae? Es muy interesante desde el punto de vista tecnológico porque nos da boca, nos va a dar esa lisis que tenemos que esperar en un vino espumoso 6 meses mínimo, 9 meses. No tendríamos que esperarlo. Un Chardonnay recién hecho podría tener mucho más boca que un Chardonnay dejado 6 meses con Saccharomyces cerevisiae. Y eso es un poco una de las interesantes cosas que hay acá. Y lo otro que Uvarum no se comportaba igual. Y después entonces agarramos, y estos resultados no están en publicación ahora, pero no encontramos otra Hanseníaspora que muera tan rápidamente. Y entendimos que muere cuando acaban los azúcares. Apenas acaban los azúcares, Hanseníaspora viñae ahí acabó los azúcares, ella se empieza a morir. Desencadena todo un sistema de suicidio, ¿no? Se muere para entregarnos a nosotros esa lisis mucho más acelerada. Y ahora estamos estudiando que el agregado de amonio, por ejemplo, en una fermentación acelera también la muerte celular de viñae. O sea que si ustedes van a hacer un vino con viñae mañana y la inoculan y le ponen amonio no precisa ella amonio, ella no va a producir, nunca produce sulfhídrico. Entonces, ella con bajo nitrógeno trabaja mucho mejor. Entonces, evitaríamos, si la quisiéramos matar para que se lise rápido, agregamos amonio y metemos Saccharomyces cerevisiae en ese momento. Si que no queremos que se nos muera tan rápido, no agregamos amonio. O sea que son cosas que estamos aprendiendo en una especie que no tiene nada que ver con Saccharomyces cerevisiae. Y solo les voy a mostrar algunos resultados de proteasa, que es interesante para disminuir el uso de bentonitas. Ustedes saben que la mínima intervención se basa, cuanto menos manipulemos el vino, menos aromas perdemos. Eso está en una ecuación que es clarísima,
No hay otra forma que tratar de disminuir al mínimo. De ahí vino la moda de los vinos sin filtrar, o de los vinos que tienen mínima intervención con agregado de adyuvantes externos. Cuando vos tratás con bentonita un Sauvignon blanco, estás perdiendo aromas. Y es la variedad más inestable proteicamente que hay, ¿no? Entonces acá hicimos unos ensayos con Sauvignon blanco y vemos, por ejemplo, que las Hanseníasporas viñae, algunas tienen proteasa muy activa, como esta de acá. La que está verde acá es Saccharomyces cerevisiae, es el control, que es una cepa de Venobranz de Chardonnay. Y ahí esta columna que está ahí abajo, 5 veces menos proteínas va a tener el Sauvignon blanco fermentado con Hanseníaspora viñae. Eso quiere decir que vamos a agregar 5 veces menos bentonita, vamos a remover o vamos a orientarnos hacia una filosofía de mínima intervención. Hay un relevamiento acá de 35 cepas que todavía no los terminamos, por eso no se los muestro. Pero resumiendo, y para dejar a nuestro amigo Remy presentar su parte más aplicada, básicamente esto resume lo que es Hanseníaspora viñae. Prefiere microaerobiosis, o sea, le gusta fermentar tintos en tanques abiertos. Eso está muy bueno para estabilizar los taninos, para estabilizar el color. Le gusta trabajar a baja temperatura. Ella trabaja mejor a 18 grados que a 28 grados. No le gustan los 25 grados. A ella le gusta trabajar entre 15 y 22 grados máximo, que está muy bueno para tintos jóvenes, pero también para tintos del clima caliente. Está un poco esa teoría de los enólogos que donde hay clima muy caliente, lo mejor es fermentar frío, ¿no? Lo contrario a unas maceraciones de alta temperatura. Y a ella la favorece eso. Entonces, tanques abiertos y además bajo nitrógeno. Eso está muy bueno, no agregamos nitrógeno hasta que pongamos la Saccharomyces cerevisiae, que es un poco lo que nos va a mostrar Remy ahí, porque en realidad la Saccharomyces cerevisiae es la única que va a sufrir un poquito que le pongamos alguna vitamina o algún amonio. Entonces, esto es un poco características típicas de esta levadura. Lo primero que elaboramos, que era lo más fácil de evaluar, fueron muchos vinos blancos y el Taná, que es la variedad típica nuestra de Uruguay, porque la Taná tiene mucha estructura, mucha color, pero muy poca nariz. Es una variedad con poca fruta, poca intensidad frutal. Entonces ahora fermentamos Taná a baja temperatura con Hanseníaspora viñae y enriquecemos mucho más los aromas en tinto. Eso nos ha mejorado el potencial de esa variedad. Chardonnay, porque es una variedad que nos evitamos el batonnage 7 meses, 8 meses, 9 meses en barrica. Sacamos Chardonnay con 2 meses y ya está con cuerpo. Y lo otro que es muy interesante, que yo creo que es lo que más le interesa a muchos enólogos, donde hay variedades neutras, ¿no? Que hay toneladas y toneladas de uvas en el mundo, como Macabeo, Treviano o Ugni Blanc en Francia. El Albillo es una variedad blanca de la Ribera del Duero. Estas variedades que son más neutras las enriquece, le da boca y valorizamos mucho más ese vino, ¿no? Ese es un poco. Petit Manseng, fermentado en barrica, es una variedad del País Vasco también originaria, parienta del Taná. Y entonces lo que queríamos resumir aquí era simplemente esto. Hay una oportunidad de construir una nueva línea de levaduras que están relacionadas a Hanseníaspora viñae. Tenemos en nuestro grupo más de 35 cepas diferentes genéticamente de esta especie, que es muy raro porque normalmente no la encontrás en las frutas. Esto fue un poco porque entendimos cómo seleccionarla o dónde encontrarla, y que además permitirían combinarse mejor con el terroir, ¿no? Con los aromas de terroir. Entonces, conclusiones: aroma, intensidad aromática, 20 veces más aromas acetatos que Saccharomyces y derivados de bencenoides y alcoholes superiores derivados de los aminoácidos aromáticos. Mucha rapidez en la lisis, tiene un interés espectacular esto. Se están haciendo vinos bases, va a mostrar algo Remy, de espumosos, porque te da cuerpo para el espumoso, para la burbuja, para la calidad del producto.
y enzimas activas, proteasa y glucosidasa, a las condiciones de pH del vino, que tenemos muchas levaduras que a veces tienen actividades de este tipo, proteasa y glucosidasa, pero las pones a 3,2, 3,3 y no son muy funcionales. Bueno.